Muy buenas a todos, aquí Marcelo Volche, para hablarles en esta ocasión del marxismo y reformismo. Pues bien, podemos comenzar diciendo que, a diferencia de los anarquistas, los marxistas admiten la lucha por las reformas, es decir, por mejoras de la situación de los trabajadores que no lesionan el poder, dejándolo como estaba, en manos de la clase dominante. Pero, a la vez, los marxistas combaten con la mayor energía a los reformistas, los cuales circunscriben directa o indirectamente los anhelos y la actividad de la clase obrera a las reformas. El reformismo es una manera que la burguesía tiene de engañar a los obreros, que seguirán siendo esclavos asalariados, pese a algunas mejoras aisladas, mientras subsista el dominio del capital. Dicho esto, pasemos a los que nos decía el gran Lenin al respecto en uno de sus tantos escritos. En esta oportunidad, citaré la opinión de nuestro maestro, nuestro líder, nuestro jefe, nuestro guía que data del año 1913. Esto decía en aquellos años el gran Lenin: cuando la burguesía liberal concede reformas con una mano, siempre las retira con la otra, las reduce a la nada o las utiliza para subyugar a los obreros, para dividirlos en grupos, para eternizar la esclavitud asalariada de los trabajadores. Por eso el reformismo, incluso cuando es totalmente sincero, se transforma de hecho en un instrumento de la burguesía para corromper a los obreros y reducirlos a la impotencia. La experiencia de todos los países muestra que los obreros han salido burlados siempre que se han confiado a los reformistas. Por el contrario, si los obreros han asimilado la doctrina de Marx, es decir, si han comprendido que es inevitable la esclavitud asalariada mientras subsista el dominio del capital, no se dejarán engañar por ninguna reforma burguesa, comprendiendo que, al mantenerse el capitalismo, las reformas no pueden ser ni sólidas ni importantes. Los obreros pugnan por obtener mejoras y las utilizan para proseguir la lucha, más tesonera, contra la esclavitud asalariada. Los reformistas pretenden dividir y engañar con algunas dádivas a los obreros, pretenden apartarlos de su lucha de clase. Los obreros, que han comprendido la falsedad del reformismo, utilizan las reformas para desarrollar y ampliar su lucha de clase. Cuanto mayor es la influencia de los reformistas en los obreros, tanto menos fuerza tiene estos. Tanto más dependen de la burguesía y tanto más fácil le es a esta última anular con diversas artimañas el efecto de las reformas. Cuanto más independiente y profundo es el movimiento obrero, cuanto más amplio es por sus fines, más desembarazado se ve de la estrechez del reformismo y con más facilidad consiguen los obreros afianzar y utilizar ciertas mejoras. Reformistas hay en todos los países, pues la burguesía trata por doquier de corromper de uno u otro modo a los obreros y hacer de ellos esclavos satisfechos que no piensen en destruir la esclavitud. En Rusia, decía Lenin que los reformistas son los liquidadores que renuncian a nuestro pasado para adormecer a los obreros con ilusiones en un partido nuevo, abierto y legal. No hace mucho, seguía diciendo Lenin, obligados por Yevermaya Prevda, los liquidadores de San Petersburgo comenzaron a defenderse de la acusación de reformismo. Es preciso detenerse a examinar con atención sus razonamientos para dejar bien clara una cuestión de extraordinaria importancia. No somos reformistas, escribían los liquidadores peterburgueses, porque no hemos dicho que las reformas lo sean todo y que el objetivo final no sea nada. Hemos dicho, movimiento hacia el objetivo final. Hemos dicho, a través de la lucha por las reformas, hacia la realización plena de las tareas planteadas. Veamos si esta defensa corresponde a la verdad. Hecho primero. Resumiendo las afirmaciones de todos los liquidadores, el liquidador Sedov ha escrito que 2 de las 3 ballenas presentadas por los marxistas no sirven hoy para la agitación. Ha dejado una jornada de 8 horas que, teóricamente, es factible como reforma. Ha suprimido o relegado precisamente lo que no cabe en el marco de las reformas. Por consiguiente, ha incurrido en el oportunismo más palmario, preconizando ni más ni menos que la política expresada por la fórmula de que el objetivo final no es nada. Eso es justamente reformismo, ya que el objetivo final, aunque solo sea con relación a la democracia, se aparta bien lejos de la agitación. Hecho segundo. La decantada conferencia de agosto del año pasado de los liquidadores también pospone reservándolas para un caso especial las reivindicaciones no reformistas, en vez de sacarlas a primer plano y colocarlas en el centro mismo de la agitación. Hecho tercero.
al negar y rebajar lo viejo, queriéndose desentender de ello. Los liquidadores se limitan al reformismo. En las actuales circunstancias es evidente la conexión entre el reformismo y la renuncia a lo viejo. Hecho cuarto, el movimiento económico de los obreros provoca la ira y las alharacas de los liquidadores, entre paréntesis, pierden los estribos, no hacen más que amagar, etcétera, etcétera. Toda vez que se vincula con consignas que van más allá del reformismo. ¿Qué vemos en definitiva? De palabra, los liquidadores rechazan el reformismo como tal, pero de hecho lo aplican en toda la línea. Por una parte, nos aseguran que para ellos, las reformas no son todo, ni mucho menos. Más por otra, siempre que los marxistas van en la práctica más allá del reformismo, se ganan las inventivas o el menosprecio de los liquidadores. Por cierto, lo que ocurre en todos los terrenos del movimiento obrero nos muestra que los marxistas, lejos de quedarse a la saga, van muy por delante en lo que se refiere a la utilización práctica de las reformas y a la lucha por las reformas. Tomemos las elecciones a la Duma por la curia obrera. Los discursos pronunciados por los diputados dentro y fuera de la Duma, la organización de periódicos obreros, el aprovechamiento de la reforma de los seguros, el sindicato metalúrgico, uno de los más importantes, etc., y veremos por lo que era un predominio de los obreros marxistas sobre los liquidadores en la esfera de la labor directa, inmediata y diaria de agitación, organización y lucha por las reformas y su aprovechamiento. Los marxistas realizan una labor constante sin perder una sola posibilidad de conseguir reformas y utilizarlas, sin censurar, antes bien apoyando y desarrollando con solicitud cualquier actividad que vaya más allá del reformismo tanto en la propaganda como en la agitación, en las acciones económicas de masas, etc. Mientras tanto, los liquidadores que han abandonado el marxismo no hacen con sus ataques a la existencia misma de un marxismo monolítico, con su destrucción de la disciplina marxista y con su prédica del reformismo y de la política obrera liberal más que desorganizar el movimiento obrero. Tampoco se debe olvidar que el reformismo se manifiesta en Rusia de una forma peculiar, a saber, en la equiparación de las condiciones fundamentales de la situación política de la Rusia actual y de la Europa actual. Desde el punto de vista de un liberal, esta equiparación es legítima, pues el liberal cree y confiesa que, gracias a Dios, tenemos constitución. El liberal expresa los intereses de la burguesía cuando defiende la idea de que, después del 17 de octubre, toda acción de la democracia que vaya más allá del reformismo es una locura, un crimen, un pecado, etc. Pero precisamente estas ideas burguesas son las que ponen en práctica nuestros liquidadores que trasplantan sin cesar y con regularidad, entre paréntesis, en el papel a Rusia tanto el partido a la vista de todos como la lucha por la legalidad, etc. Con otras palabras, los liquidadores preconizan, a semejanza de los liberales, el trasplante de una constitución europea a Rusia, sin reparar en el camino peculiar que condujo en Occidente a la proclamación y afianzamiento de las constituciones durante varias generaciones y, a veces, incluso siglos. Los liquidadores y los liberales quieren, como suele decirse, pescar truchas a bragas enjutas. En Europa, el reformismo significa, en la práctica, renuncia al marxismo y sustitución de esta doctrina por la política social burguesa. En nuestro país, el reformismo de los liquidadores implica, además de eso, desmoronamiento de la organización marxista, renuncia a las tareas democráticas de la clase obrera y sustitución de estas con una política obrera liberal. Muy bien, amigos camaradas, esto nos decía el gran Lenin 4 años antes de la consumación de la Revolución de Octubre. Sus palabras, en mi humilde opinión, son de total vigencia y guía para la actualidad, para no caer en la trampa de los reformistas, que no hacen otra cosa que alejar a la clase obrera del marxismo, y así desmoronando su conciencia de clase, condenándolo a la triste esclavitud satisfecha. Espero que les haya sido de utilidad. Mis cordiales saludos y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por su amable atención.